inteligencia sexual porque todos somos sexo. Les recordamos que pues si gustan contactarnos directamente a nuestras redes, puede ser a través de Twitter y Facebook a Beto Vallesbit, así como Elda Ruiz 1 y sabersinfin.com. Y bueno, continuamos con Juan. Precisamente en este corto estábamos platicando de qué es lo que hace falta, ¿no? Qué es lo que se está omitiendo, qué es lo que sabemos que desde sociedad civil, las organizaciones, se ha venido trabajando constantemente, pero bueno, salen con una bonita propuesta que sabemos que parece muy protocolario el hecho de una firma que también pues no nos garantiza nada. Sí. No nos garantiza desgraciadamente que nos firmen un papel y que hagan una foto cuando estamos viendo que pues las agresiones no cesan, y en vez de que aparentemente sea como una aportación en donde la gente lo tome, ¿no? Como pues un derecho para las personas de este país, atacan. Sí. Y es lo que estábamos comentando, que a raíz de que han salido notas no a favor de esto, ha habido también organismos y personas que han agredido por las redes. Hubo una organización que es Profamilia o algo por el estilo que mandó un comunicado, también tengo entendido a nivel nacional, que este es un tema irrelevante, que cómo es posible, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Discursos que pues ya bien nos lo sabemos y que creo que no valdría la pena replicarlos porque son absurdos, pero o sea, es necesario comprenderlos. Exacto. ¿No? O sea, es necesario saber desde dónde viene, pero desgraciadamente también atenta contra las libertades de otras personas y es muy violenta la forma en que lo hacen. Sí, es que fíjate que hay una línea muy delgada entre el derecho a la libertad de expresión. Es decir, ellos tienen total derecho de manifestar sus ideas. Es cuando empiezan a atacar y cuando esas ideas incitan al odio, es cuando ya no se puede generar esa validez, ¿no? Exacto. Porque sus comunicados incitan al odio. Porque, a ver, cuando en las notas te dicen, es que no es prioritario ese tema cuando tienes muchos otros temas más, pues me parece que entonces los temas de derechos humanos para este país pareciera que no son prioritarios, ¿no? Es decir, tenemos sistema anticorrupción, tenemos el tema de progresividad de derechos, de inclusión, de no discriminación, y alguien decía por ahí, bueno, es que ahora son más importantes los homosexuales que todos los más problemas del país. Claro. Y no, me parece que se fue. Sí, porque aparte habría que leer, habría que escuchar que en el discurso varios de los compañeros y de las compañeras que estuvieron ahí sentados y sentadas sí lo manifestaron. Hoy avanzamos en esta propuesta de progresividad de derechos, pero no se nos olvida que hay muertes, que los índices de violencia hacia mujeres están aumentando, desapariciones forzadas. Humanos, claro. No se nos olvida, y somos solidarios, al menos yo lo puedo decir como organización, somos solidarios con otros movimientos y estamos ahí, ¿no? Y obviamente el tema fue mediático por lo que implica, pero insisto, la reforma al Código Civil Federal que propone el Ejecutivo abarca más cosas, O sea, por ejemplo, abarca el tema de divorcio, el divorcio administrativo, el divorcio que hoy en día está como mal entendido, porque si es un acuerdo entre dos personas, ¿por qué tendrías que demostrar tantas causales para poder divorciarte? Es decir, hoy para hacerlo mucho más ligero, incluso también homologar, digamos, con el interés superior de la infancia y con todo el sistema de protección a la infancia y adolescencia, el tema de los 18 años, es decir, que te puedas contraer matrimonio a los 18 años, el tema de emancipación, es decir, es un tema mucho más amplio, que sí, el reflector se lo lleva el tema de matrimonio, sí, pero me parece que si leemos la iniciativa nos vamos a dar cuenta que tiene algunas otras cosas. Y otra cosa muy importante, por primera vez se hace una revisión del Código Civil en donde todas aquellas partes que eran discriminatorias, hoy se le pone los cónyuges o las personas. Y me parece que eso es importante porque tendríamos que empezar a avanzar en legislaciones que en el texto no discriminen, ¿no? Porque es muy fácil poder hacer, por ejemplo, aquí en el Código Civil de Puebla, artículo 294, que se modifique y que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si todavía tienes en el mismo código artículos que digan la unión entre un hombre y una mujer, pues entonces es
es incongruente. Es que sería absurdo, ¿no? Porque es como muy triste pensar cómo lo vas planteando, porque eso quiere decir que no están haciendo una revisión como debiese ser, ¿no? Es que es mediático. Es decir, o sea, nada más nos dijeran este artículo y ese es el que van a leer, chequen ese parrafito y ya, ¿no? Sin ver cuáles son los pros y contras que se pueden ir, o sea, en vez de que haya mejoras. Es que es una deficiencia, es una deficiencia muy grande desde hace muchos años del poder legislativo, y también hay que decirlo, de las escuelas que sacan abogadas, abogados, politólogos y politólogas, que son, digamos, los que tienen esa técnica legislativa, y es una deficiencia grave. Es decir, que solamente cambies un pedacito de la ley, pero no la analices toda para hacerla congruente. Y eso pasa no solo en esta ley, digo, pasa en muchos otros. Pero entonces sería eso, ¿no? Es decir, avanzar como en ese tema. Pero también a mí me parece importante saber de dónde vienen esos discursos de odio. A mí me parece y me sigue pareciendo lamentable, muy lamentable, que dentro de las personas de la diversidad sexual sigamos teniendo valoraciones de qué tipo de hombre homosexual vale más o qué tipo de hombre homosexual vale menos. Es decir, el tipo de mientras no se te note, pues tienes mayores ventajas, mientras seas varonil, ¿no? Es decir, te da más garantías de aparente seguridad y representación. Y de que no te van a agredir, claro. Y entonces, por ejemplo, que se viene fortaleciendo ese discurso, ¿no? Yo que veía las notas de todos los crímenes, de todas las agresiones que han sucedido. Por ejemplo, en Puebla, el 10 de mayo tuvimos una agresión contra personas trans. En la Feria de Puebla. En la Feria de Puebla. Uh-huh. Y que nadie hizo nada, hay que decirlo, ni de la feria ni de las autoridades que estaban ahí. Incluso los policías tal pareciera que estaban protegiendo a los agresores. Pero bueno, ese es otro tema. Es decir, cuando vimos las notas de que se posteó, es decir, los comentarios a la nota y los videos que sacaron, a mí me parecía grave que desde las mismas poblaciones nos decían, pues ya ven, tienen la culpa, ¿para qué van? ¿Para qué se les nota? ¿Para qué van a un lugar público? Algo debieron haber hecho. Algo debieron de haber hecho. Si son también iguales. U otro ejemplo, a unas compañeras lesbianas que las agredieron fuera de un antro de diversidad sexual. Lo primero que les dijo alguien de ahí adentro, es decir, una persona que trabajaba en ese antro, en ese bar, les dijo, bueno, ustedes tienen la culpa. ¿Para qué van tomadas de la mano en la madrugada y atentan contra la ideología de los policías? Si no se les notara, no harían nada. Otro caso, claro. Uh-huh. En donde una persona fue agredida en la calle por el solo hecho de llevar el cabello pintado. Es decir, la persona que lo agredió no sabía si era homosexual o no, pero por el solo hecho de llevar el cabello pintado, y como le dijo su agresor, por irse torciendo, lo agredió. Y claro. Cuando llegó al Ministerio Público, el Ministerio Público le dijo, bueno, es que usted tiene la culpa por caminar así, por hablar así tan feminizado. Sus amigos en redes sociales le dijeron lo mismo. Dijeron, es que si no fueras tan obvio, no te hubiera pasado. Y entonces es otra vez construir un tipo de masculinidad desde la homosexualidad, en donde si no se te nota, no te pasa nada. Y eso es una gran mentira, porque las personas estamos siendo despedidas de nuestro trabajo, se nos note o no se nos note. Eso es una realidad. Entonces, me parece que también desde las organizaciones civiles tendríamos, y desde la misma diversidad sexual, tendríamos que empezar a checar cuáles son nuestros discursos, ¿no? Y no dejar de lado, ¿no? Como esta situación de por qué de nuevo es como lo masculino, ¿no? Lo que nos ha de favorecer específicamente a los hombres que pues, se consideran homosexuales, ¿no? O gays. Porque también es este desprecio a lo femenino, ¿no? Claro. O sea, hay misoginia y de nuevo se refuerza este discurso de machismo que hemos venido retomando en los últimos programas. Sí. Y pues que lamentablemente, insisto, estos contextos o coyunturas en las que pues las personas están en general viviendo con un terror, cuando vemos una campaña de terror masiva en medios de comunicación con las fotografías que están circulando, que hay quien dice, no, pues es que es cierto, pues, pero también es morboso para, claro. en algunos casos. O sea, la forma en que se está transmitiendo el mensaje creo que genera más terror para aquellas personas que no cuentan con las herramientas tal vez inmediatas, ¿no? Claro. O que se les brinde esa información como para saber manejar este tipo de discurso pero y desde dónde viene dirigido. Claro, pero aparte fíjate que a mí me llamó mucho la atención y me sigue llamando la atención que no sé si recordemos que a inicios de año se convocó a una marcha en donde el parámetro es que no fueras ni exhibicionista ni fueras obvio.
Entonces, porque tenías que marchar pidiendo respeto a partir del respeto. Y que había niños, ¿no? Y entonces el argumento es por los niños, etcétera. Y entonces me parece que esa sigue siendo una homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia dentro de nosotras mismas, dentro de nosotros mismos. Y otra vez, es el derecho de expresión y otra vez a fuerza te lo quieren coartar. Pero regresando al tema muy importante de lo que pasó el 17 de mayo, se hace el anuncio y tenemos expresiones de todo, de apoyo, de no apoyo, de descrédito. Sí, a nivel internacional fue un boom también, es decir, en los periódicos internacionales, sí, en las redes. Y eso nos lleva, al menos como organización nosotros, nos lleva a pensar en algo, que tenemos que saber cómo exigir que esto no quede en un discurso o protocolo, pero también, desgraciadamente, no nos gustaría, pero a estar muy alertas de las amenazas. Y las amenazas no solo son que te hagan directamente algo, sino de los discursos que van a empezar a salir en los distintos grupos, ¿no? Porque me parece que desde ahí viene la violencia, ¿no? Una violencia institucional, una violencia física, y ojalá y no reportemos crecientes de homicidios en razón de odio por preferencia sexual o identidad de género. Ojalá y no. Pero, insisto, por ejemplo, Jalapa no sabemos qué pasó. Y como no sabemos en Jalapa, tampoco sabemos el que pasó en Oaxaca, como el que pasó en el Estado de México, en DF, en Morelos. ¿Por qué? Porque es algo muy grave que está sucediendo. Ni las fiscalías de los estados o procuradurías de justicia, ni incluso la Procuraduría General de la República, ha salido a decir con un discurso contundente, con más allá de cifras, decirnos, a ver, estos son crímenes de odio, tantos están siendo procesados, investigados, y ya tenemos líneas de investigación que nos conduzcan a los probables responsables. No tenemos. Nada más están ahí parados. Están ahí, ¿no? Es decir, sí, nosotros como organizaciones, por ejemplo, en Puebla tenemos 51, presuntamente, de los cuales en alguna reunión con la Procuraduría nos dijo que había 5 investigados y ya resueltos. De los demás no sabemos, de 1996 a 2016. Digo, y esos no y esos son los que salen en medios. Okay. De los que no salen en medios, tampoco nos podemos llegar de información. Y una de las exigencias que le pedimos a la Procuraduría, a la Fiscalía ahora, y de hecho se lo enviamos por escrito desde Vida Plena, fue sentarnos a trabajar y que nos dijeran los números exactos. Hasta ahorita no nos ha respuesto la Fiscalía, no nos ha dado respuesta la Fiscalía. ¿De cuánto tiempo? Llevamos 15 días y no nos ha dado respuesta, a pesar de que el artículo 138 de la Constitución en Puebla dice que tienen 8 días para responder, no nos han dado respuesta. Seguimos podría insistiendo. Prolongarse porque no. Vamos brevemente a otro corte, porque David ya hasta se dio un codazo. Estamos adaptándonos a nuevos espacios, sabrán que tenemos nuevos muebles, una maravilla. Antes, no sin mandarle un saludo a Cecilia Cordero, quien es la productora de este programa, así como al doctor Abel Pérez Rojas, quien es director de Saber Sin Fin, a Marina, a David, a Monse, que hacen posible siempre que estemos en todos los espacios desde donde nos escuchan, de cualquier ciudad o país al que estemos llegando en este momento. Y pues regresamos, esto que es inteligencia sexual, porque todos somos sexo. Con una atención